no solamente conocimiento, sino que nos traiga también esas conclusiones, ¿verdad?, que nos ayuden a poner en práctica lo que en ella encontramos. Una enseñanza que dice que es fácil y entendible hasta para los niños. Pero cuánto tesoro hay cuando empezamos a cavar un poquito en cada una de las partes que hemos estado leyendo. Y he querido abrir un poco al versículo 20 del capítulo 11 de Mateo en la lectura, porque tiene mucho que ver con lo que ya venimos desarrollando durante este año. Tiene que ver con la fe, tiene que ver con cómo nos apropiamos de la enseñanza, cómo nos apropiamos de aquellas promesas que el Señor hace. En el caso concreto de las ciudades que aquí se mencionan, ¿cuál fue la respuesta de unos y de otros, incluso ante los milagros que Jesús hizo en medio de ellos? Una enseñanza, unas palabras de Jesús que nos ponen un poco en tensión, y espero que esa sea vuestra actitud en esta mañana, estar un poco en tensión, porque los versículos 28 al 30 están íntimamente relacionados con eso. Están íntimamente relacionados con cómo nos apropiamos de la enseñanza, cómo nos apropiamos de lo que Dios ha hecho, está haciendo y quiere seguir haciendo en tu vida, en la mía. La verdad es que el pasaje, y vamos a centrarnos, como digo, en los versículos 28 al 30, hay algunas cosas que en algunos momentos nos pueden desconcertar. Recuerdo una vez que estaba hablando sobre este pasaje y estábamos en plena crisis económica. Y dije a los hermanos, digo, este pasaje parece que como que quiere hacer mella, ¿verdad?, en nuestra situación, porque muchos de los hermanos que estaban escuchando estaban pasando por dificultades de paro. Y parece que lo que necesitaríamos en este momento es venid a mí los que estáis en paro y yo daré trabajo para que os canséis, ¿verdad? No sé si esa es la situación en la que tú estás en esta mañana. Pero para mí, a la hora de hacer una exégesis y prestar atención a los detalles del pasaje, creo que una de las primeras cosas que tenemos que pensar a la hora de poder aplicarlo después a nosotros es quiénes son esos trabajados y cargados a los que Jesús estaba hablando, a los que estaba invitando. Después hablaremos de la invitación, pero a los que le estaba diciendo, venid a mí, vosotros que estáis trabajados y cargados. No sé si te identificas en esta mañana como un trabajado y un cargado. No sé si tus horas han sido durante esta semana más de las que esperaban. Ayer hablaba con algún hermano y me decía, pastor, vaya semana de horas que he tenido que echar. Y estaba realmente trabajado y os puedo decir que cargado. Pero Mateo no nos ofrece directamente un contexto claro acerca de quiénes son esos trabajadores cargados o aquellos que están pasando por esos momentos de dificultad, que necesitan descanso. Mateo solamente nos dice que en aquel tiempo, y sabemos que cuando tanto Mateo como otros evangelistas dicen en aquel tiempo, nos lleva a saber cuál era aquel tiempo, ¿verdad? Nos invita a hacer una reflexión acerca del contexto, no el contexto histórico solamente, sino el contexto próximo en el que esa enseñanza está dirigida. En aquel tiempo. Sin embargo, fijaos, en esta ocasión yo he encontrado el contexto de quiénes son los trabajados y cargados, no antes, sino después, porque no siempre en la palabra el contexto próximo es lo que hay antes, sino que a veces puede aparecernos en lo que viene después. Y en el capítulo 23, los versículos del 1 al 4, si queréis buscarlo, darle ahí con el dedillo al móvil o a la tablet y pasarlo un poco hacia adelante. En el capítulo 23, los versículos 1 al 4, fijaos cómo Jesús da una descripción de algo que estaba muy presente en aquellos que estaban escuchando sus enseñanzas. Dice que habló Jesús a la gente que le escuchaba, que le rodeaba, y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés
se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estas palabras, que son del propio Jesús, en ellas podemos entender y llegar a profundizar en la realidad de quiénes son esos trabajados y cargados. No está hablando de transportistas, no está hablando de trabajadores de la Opel, no está hablando de alguien que está en la construcción, un agricultor que se levanta por la mañana a cuidar su campo, no es un maestro, no es un médico echando horas y guardias, no es un funcionario. Está hablando a una carga que no es de trabajo, sino que es espiritual y religiosa. Recordad que en el periodo intertestamentario, desde la última palabra del profeta Malaquías hasta el anuncio de la venida del Mesías, pasaron, ¿alguien lo sabe? De los alumnos del examen que no ha entrado, 400 años. Esa pregunta no ha entrado esta mañana, pues ya ha entrado aquí. 400 años que se denominan silencio profético. Dios calla durante 400 años. Estaríamos hablando 1600 y pico, ¿verdad? Hasta los días de hoy. Imaginaos, sin ninguna revelación de Dios para con su pueblo. Más que lo que ya había sido anunciado por los profetas. Y en ese tiempo es cuando el judaísmo comienza a articularse. Es cuando aparecen, son 400 años y es muy largo, ¿vale? Pero resumiéndolo mucho, es cuando empiezan a aparecer las diferentes escuelas judaicas. Aparecen los fariseos, aparecen los saduceos, aparecen los escribas como una continuidad de aquellos que estaban ya transcribiendo las escrituras, aparecen las sinagogas en ciudades fuera de Jerusalén donde no estaba el templo, es decir, empieza a articularse el judaísmo que vemos en el siglo I. Y hay algo característico, porque la última palabra profética de Malaquías tiene que ver con una llamada al pueblo de Dios a volverse a Él, a poner en orden su día de reposo, a poner en orden sus relaciones conyugales, a poner en orden sus relaciones como pueblo, a volverse a hacer un pueblo que proclame la justicia, que ame la verdad y que ame a Dios sobre todas las cosas. Así que esa articulación del judaísmo tiene que ver en el fariseísmo con un esfuerzo real, íntegro, de poder cumplir la ley de Dios. Así que el fariseísmo no surge como una cueva de ladrones, como un montón de hipócritas, de sepulcros blanqueados. El fariseísmo nace como un esfuerzo de ser fieles a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Pero en ese tiempo empiezan a distorsionarse las cosas. Empieza a ponerse más confianza en el cumplimiento de la ley que en la propia ley de Dios. Se empieza a añadir mandamientos, y algunos calculan que hay más de 600 mandamientos en la ley que ellos empiezan a enfatizar por encima de las cosas, hasta el momento en que encontramos a Jesús hablando con ellos, que Jesús le tiene que decir: os estáis pasando 3 pueblos. Ni siquiera vosotros sois capaces de cumplir con los requerimientos que estáis poniendo, y estáis poniendo unas cargas al pueblo que vosotros ni siquiera podéis ni queréis mover con un dedo. Al final habían acabado haciendo una distinción entre los judíos fieles, es decir, ellos, y el populacho, el pueblo, los demás. Recordáis la oración, ¿verdad?, del publicano, donde el religioso llega a alzar la voz y decir: Señor, gracias porque no me has hecho como uno, como este, un pecador. Fijaos qué afrenta, de qué forma la enseñanza la estaban cambiando. Y estaban poniendo trabas que eran una carga insoportable para las personas. Jesús, por lo tanto, está haciendo una invitación a aquellos que están intentando de acercarse a Dios
ganándose el favor a través del cumplimiento estricto de la ley. Aquellos que entienden que la única forma de ganar la gracia de Dios es cumpliendo rigurosamente cada uno de los preceptos de Dios. Aquellos que ponen su confianza, al fin y al cabo, en su propio cumplimiento y no, como hemos cantado y orado, en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Porque Dios ya había hecho muchas cosas por su pueblo y constantemente había estado llamando la atención del pueblo a volverse a Él y a ponerle como lo primero en sus vidas. Mateo 12, contexto más próximo, Jesús comienza hablando del día de reposo. El día de reposo está hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. No seáis tan legalistas, no seáis tan estrictos y ir al fondo de la ley. Así que esta invitación no es a trabajadores del campo, no es a agricultores, no es a ti y a mí que tenemos un trabajo y que vaya si lo llevamos con carga, sino que es algo mucho más profundo. Es a ti y a mí. Si tú y yo estamos dependiendo de nosotros mismos para intentar agradar a Dios, si estamos dependiendo de lo que tú y yo podamos hacer para que Dios nos vea con más amor, si estamos intentando de vivir una vida de religiosidad donde cumplir con una serie de sacramentos o con una serie de ordenanzas es nuestra forma de ganar el favor de Dios. A ellos, a esos trabajados y cargados, Jesús hace 3 invitaciones en este pasaje, ¿verdad? La primera es: venid a mí. ¿Qué significa venid a mí? Porque muchos se acercaban a Jesús, incluso antes de esto, vemos en Juan capítulo 6 que Jesús tiene que reprenderle y decirle: venid a mí porque os estoy alimentando, venid a mí porque os estoy sanando, venid a mí porque os estoy cogiendo, os estoy cuidando y estáis viendo milagros que hago entre vosotros, por eso estáis viniendo a mí. Y algunos, después de esa enseñanza dura, ¿qué es lo que hacen? Abandonar a Jesús. Jesús quiso solamente llamar a la gente a que le siguiera, como si fuera un rally, como si fuera una manifestación donde Él estaba el primero, abriendo camino entre las calles. En Juan capítulo 6, en ese pasaje donde Jesús habla a aquellos que estaban viniendo a Él por los motivos incorrectos, y les dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y ahora encontramos un paralelismo hebraico. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que hay una comparación ahí, hay una complementación en las dos frases que Jesús usa. El que a mí viene, el que en mí cree, no tendrá hambre, no tendrá sed. Así que venir a mí significa creer en Él, creer en quien Él es, en el Mesías prometido, aquel que Dios había enviado para abrir sendas de amor, para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Venid a mí, primera invitación, cree en mí. Y Jesús ya estaba enseñando muchas cosas acerca de Él. La segunda invitación que hace, la tenéis ahí en el versículo, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros. Y sabemos lo que es el yugo de los animales porque hasta el día de hoy, bueno, ya cada vez menos, es muy raro verlo, pero apenas hace 40 años en España todavía se usaba regularmente el yugo, ¿verdad? Hace poco escribía en el boletín acerca de poner las manos en el arado, pero la imagen de quien pone las manos en el arado es la imagen de alguien que está siendo tirado ese arado también por animales, ¿verdad? Por bueyes o por cualquier otro animal grande de carga, incluso por caballos. Sabéis que el yugo es esa madera transversal que se ponía sobre el animal para guiarle, para que el animal pudiera hacer fuerza a la hora de tirar. El yugo, sin embargo, también se usaba en los tiempos de Jesús, cuando alguien quería saber cuál era el eje central de la enseñanza de un maestro. Se le preguntaba: ¿cuál es tu yugo? ¿Recordáis a Jesús cuando le dijeron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Recordáis?
Y Jesús le dice, el primero, que améis a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, dice, es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos estudiosos creen que ese era el yugo de Jesús, el centro de la enseñanza de Jesús. Y puede parecer muy raro, pero también para el judaísmo, la obediencia o la enseñanza de un rabí era entendido como un acto que simbolizaba esa humillación del animal, siendo puesto bajo el yugo para trabajar y tirar hacia adelante. Obedecer la enseñanza, ser su discípulo, es equivalente al yugo que Jesús quiere que llevemos. Ese yugo que Él quiere que llevemos sobre nosotros, que sea la carga de su enseñanza, la carga de su palabra, la carga de lo que Él ha hecho. Pero fijaos que un verdadero maestro, y a eso es lo que Jesús estaba apuntando en lo que hemos leído en Mateo acerca de los fariseos. Un verdadero maestro es aquel que predica primero con el ejemplo. Jesús le dice a esta gente, obedeced lo que os digan, pero no imitéis lo que hacen porque ellos no lo hacen. Pero vosotros obedecerle porque la enseñanza es buena. Sin embargo, Jesús dice, aprended de mí. Aprended de mí porque yo ya estoy enseñándoos cómo obedecer. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la tercera invitación que Jesús hace. Mansedumbre, manso. Praustes es la palabra en griego si alguien la quiere apuntar por ahí. Gentileza, amabilidad. Alguien que es manso, alguien que es dócil, es alguien que recibe fácilmente la enseñanza. Es alguien obediente. Es un metal que se deja labrar con facilidad. Fijaos las explicaciones que el diccionario bíblico nos ofrece. Esa imagen de un metal que tiene que ser pulido y que además es un metal noble que se deja hacerlo. La otra palabra, la de humildad, está también íntimamente relacionada. Humildad de corazón, persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir sus merecimientos o que renuncia a ellos por amor a las demás personas. Esa persona ejecuta un acto de humillarse. No voy a pedir lo que me corresponde. Por amor a ti, me voy a poner por debajo. ¿Cuántas veces en la palabra Jesús hizo eso? ¿Cuántas veces lo vemos en la vida de Jesús en su ministerio? Pues muchas, ¿verdad? Jesús lo demostró con creces, su mansedumbre, su obediencia y su humillación. Filipenses 2 es un texto que siempre utilizamos porque es el texto magno de Pablo a la hora de hablar de la humillación de Jesús, ¿verdad? Que cada vez que vamos a Él, menos entendemos. Que siendo Dios, se quisiera humillar y hacerse hombre. Que siendo rico, se quisiera humillar y se hiciera pobre. Que siendo fuerte, quisiera ponerse en un cuerpo humano. Que siendo todo, acabara siendo nada. Pero dice la palabra que la consecuencia de esa obediencia, de ese acto de humildad, fue que después Jesús fue exaltado ante los cielos, ¿verdad? Cuanto mayores somos, hermanos, creo que menos nos gusta que nos enseñen. Cuanto mayores somos, creo que menos docilidad tenemos. Menos nos gustan que nos corrijan, dejarnos moldear por alguien. Y hay muchos diamantes que acaban siendo brutos toda la vida. Hay demasiados sabios que acaban siendo solamente sabios en su propia opinión, porque no se dejan moldear ni por la palabra de Dios, ni por los demás que Dios ha puesto para cumplir con esa misión. Recordad que dice Proverbios que el hombre es curtido por otro hombre, igual que el metal es curtido por otro metal. Nuestro problema posiblemente es que la docilidad, la mansedumbre, se confunde con la debilidad. Hoy en día, si dices de alguien que es manso, es que es un débil, ¿verdad? No sé si coincidís con eso, pero yo al menos así lo entiendo. Si eso fuera así, entonces tenemos que preguntarnos, ¿fue Jesús débil? ¿Fue Jesús un hombre débil? ¿O fue un hombre
manso. Porque hay una gran diferencia en ello. Fijaos, Jesús se enfrentó a Satanás y superó la prueba. Jesús fue un líder. Jesús supo resistir la oposición, la crítica y el desprecio. Confrontó a los religiosos que estaban haciendo que el pueblo se perdiera. Purificó el templo por celo a la casa de su padre. Expulsó a demonios. Mostró determinación, compromiso. Fue convincente a la hora de hablar acerca de sus argumentos. Emocionalmente fue una persona estable. Defendió a los suyos de los demás. Murió por sus convicciones y por amor. Jesús fue manso, pero Jesús no fue débil. No se alineó con los violentos. No fue un revolucionario, ni se alzó en armas. No respondió con violencia ante la violencia que lanzaban contra él, sino que fue, como dice Mateo 5, bienaventurado por manso. Él fue bienaventurado por manso. Y el fruto del Espíritu, hermanos, si el fruto del Espíritu es mansedumbre, entonces tenemos que entender que el fruto del Espíritu no devalúa a ninguna persona. Al contrario, la acerca más al perfecto diseño que Dios hizo de ti y de mí como seres humanos, al proyecto original de Dios. Esa es la obra que quiere hacer el fruto del Espíritu en nosotros. No hacernos unos debiluchos, sino hacernos tal y como Dios pensó en el principio que fuéramos. Así que ser manso y humilde es algo valorado por Dios, aunque sea hoy en día algo despreciado por los hombres. La realidad es que tenemos que pensar qué es lo que tú y yo queremos ser en esa invitación que Jesús nos hace. Si queremos ser valorados por Dios y que nuestro carácter sea más como el que Dios quiere que tengamos, o tenemos que agradar a los demás y ser tal y como este mundo nos dicta que seamos. ¿Dónde estuvo el secreto de Jesús? Porque Él demostró ser manso y humilde de corazón. Fijaos, al someterse al Padre en obediencia. A eso mismo que Jesús le está diciendo a sus discípulos y a los que le escuchan. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi carga sobre vosotros y aprended de mí. Porque Él lo hizo. En Juan capítulo 17, en esa oración sacerdotal, en el versículo 4, le dijo Jesús al Padre: yo te he glorificado en la tierra. Mi vida ha traído gloria a tu nombre, porque he acabado la obra que me diste que hiciese. Señal de obediencia total al Padre. Por eso, al venir a Él, al creer en Él, al llevar su yugo, al ser mansos y humildes como Él, en esa obediencia al Padre, es que tenemos vida eterna. A veces nos cuesta pensar en la amplitud de la palabra, en la amplitud de términos a la hora de explicar la salvación. Venid a mí, creed, obedeced, recibid. Son sinónimos de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y fijaos, en Hebreos capítulo 5, versículos del 7-9, así nos lo va a decir. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús obedece al Padre. Su nombre es glorificado. Tú y yo obedecemos a Jesús. Tenemos salvación y vida eterna. El nombre del Padre es glorificado. Y de eso habla también Romanos. Pablo a los hermanos en Roma en el capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fijaos qué invitación la que el Señor nos hace. Es interesante
el paralelismo que encontramos en los versículos 28 y 29. Os haré descansar, y al final dice, hallaréis descanso para vuestras almas. No sé si veis el detalle de que yo os haré descansar y vosotros hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, la salvación es el descanso del alma. La salvación es el descanso del alma. Es solamente siguiendo a Jesús que encontramos la única forma de estar con Dios en esta vida y en la venidera. Porque el descanso del alma no es algo que pueda conseguir por ti mismo. El descanso de tu alma no lo puedes conseguir por ti mismo, sino que Cristo es el único que puede decir, yo os haré descansar. Él da y nosotros hallamos. ¿Recordáis su enseñanza? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque dice Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No como la de los fariseos y los escribas, que ni ellos mismos podían llevarla. La de Jesús es una carga fácil de llevar para ti y para mí. Y eso lo aprendemos, ¿sabéis cuándo? Cuando empezamos a obedecerle. Cuando le ponemos lo primero en nuestras vidas. Cuando nos hemos entregado por la fe ante Él, hemos entregado nuestra esperanza presente y futura y le decimos, y ahora, porque confío y porque creo en ti, te obedezco. Y vamos a su palabra y encontramos esos tesoros para nuestra vida. Y el tesoro de hoy es que tenemos que ser mansos y humildes de corazón como Jesús lo era. Dios quiere que seguir profundizando y produciendo ese fruto del Espíritu de la mansedumbre en nuestras vidas sea un constante. El rey David aprendió a orar acerca de ellos. En el Salmo 25, versículo 5 y después 8 y 9 encontramos una oración preciosa de David. Encamíname en tu verdad y enséñame. Deseo de ser enseñado, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y después proclama, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Esa debería ser tu oración y la mía cada día. El esfuerzo, sin embargo, de querer salvarte por ti mismo, por medio del cumplimiento religioso de todas las reglas, dice la carta a los Gálatas que eso es esclavitud a la ley. Eso es esclavitud porque Cristo ya ha crucificado la ley en la cruz para que tú y yo a través de la fe y de la obediencia podamos alcanzar la salvación y vida eterna. No por nuestros méritos propios, sino por lo que Él ya ha ganado. Por eso Jesús dice, venid a mí, porque la confianza en Jesús y la obediencia a sus mandamientos, cuando nace como muestra de gratitud por la salvación, hermanos, eso nos sienta bien. Eso hace bien a nuestras vidas y a nuestras almas. Trae gozo, trae paz. La persona que vive ese tipo de vida ya no es esclavo. Ha llegado a ser libre. Sirve al Señor de manera espontánea, feliz y voluntaria. La pregunta que tenemos que hacernos tú y yo en esta mañana es si necesitamos el descanso de nuestra alma. Porque os digo que no descansar en nuestra alma lo que trae es más penuria y más cansancio a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Pero el vivir confiados en Dios, vivir confiados en sus promesas, vivir confiados en la salvación que Él ya ha ganado, vivir confiados en que Él está a nuestro lado, vivir confiados en que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, ni nada que deje de hacer para que Él te ame menos. Eso trae descanso a nuestras almas. ¿Estás buscando a Dios? ¿No has descubierto todavía que no se trata de cumplir, sino de seguir, de venir a Él, de confiar por la fe? Porque Él es el Maestro perfecto y su enseñanza es fácil de llevar, fácil de cumplir y trae
trae bendición y vida eterna a nuestras vidas. Termino con Romanos 8:1, un versículo precioso, corto, concreto y directo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No sé si has venido a Cristo. No sé si por fe le has dicho al Señor, yo quiero venir a ti y no seguir confiando en mí, sino confiar en lo que tú ya has hecho. No sé si llevas toda la vida aquí en la iglesia, si estás visitándonos por primera vez. No sé si habías entendido esto antes o no. No sé si algún día hiciste un compromiso con Dios y ya ni te acuerdas. No sé si lo has hecho y quieres reafirmarlo. Sea cual sea la situación de tu vida, hoy es el día de recordar que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y que Él te está invitando a venir a Él. Y por eso me gustaría, hermanos, que en este momento pudiéramos tener un momento de oración. Un momento en el que te pongas delante de Dios, delante de su palabra que ha sido hablada, declarada, leída, que ya fue publicada, que ya fue anunciada. Y que si todavía no has entregado tu vida a Dios, si todavía no has venido a Él, que hoy puedas tomar esa decisión. Yo solamente quiero orar por ti. Y que si Dios en esta mañana pone en tu corazón el entregar a Él tu vida para tener asegurada por la eternidad la salvación y el descanso de tu alma, que hoy pueda ser ese día en el que el Espíritu Santo pueda venir sobre ti, traer convicción de pecado, de justicia y de juicio, de forma que le digas, Señor, aquí estoy, quiero entregarme a ti. Quiero dejar de lado el seguir confiando en mí mismo y quiero recibir ese regalo de la salvación para vida eterna. Señor, que en esta mañana, si hay alguien que aún no ha hecho esa confesión privada ante ti, que hoy pueda venir la salvación sobre su vida, Señor. Que tú puedas liberar su alma de la esclavitud. Que tú puedas darle descanso por la eternidad, de saber que por la eternidad vamos a estar en tus brazos, Señor. De saber que a partir de ahora, Señor, puede tener esa carga ligera llevada sobre sus hombros, de obedecer por gratitud a ti, de saberse, Señor, salvo por la eternidad, de saberse completo, porque eres tú el Maestro perfecto, que andas el camino y que nos enseñas a nosotros cómo vivir esta vida. Señor, si esa oración ya ha sido entregada a ti, yo quiero pedirte para que tú nos hagas más como tú, que nos hagas humildes, que nos hagas mansos, Señor, que respondamos como tú respondiste. Señor, que nos dejemos moldear, que nos dejemos tocar por tu palabra para obedecerla y ser más como ese prototipo, Señor, que tú marcaste y que nos muestras en Jesús. Padre, que sea cual sea la oración que en esta mañana eleve cada uno de mis hermanos y yo mismo aquí, que tú puedas ser propicio a cada uno de nosotros, Señor. Que tú la escuches y la tomes como una señal de entrega ante ti. Padre, queremos alegrarnos si en esta mañana hay alguien aquí que ha entregado su vida a ti por primera vez. Dice tu palabra que hay fiesta en los cielos cuando eso ocurre. Y queremos alegrarnos, Señor, juntamente contigo por saber de que tu mano sigue extendida para salvar, que tu diestra sigue abierta, tus brazos abiertos para recibir a aquellos que a ti se entregan, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, ayúdanos a obedecerla cada día, descubriendo lo fácil que es llevar tu carga, Señor, porque tú ya la llevaste en tus hombros por nosotros. Oramos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero haceros la invitación de que si alguien, uno de vosotros, ha tomado la decisión de seguir, de entregar su vida, de venir, de creer por la fe, y lo ha hecho por primera vez,
que al final del culto los pastores estaremos aquí, que puedas venir, que podamos saludarte, que podamos orar contigo y podamos dar gloria a Dios por ello. Si quieres profundizar más en lo que hemos estado hablando hoy, te animo a que te unas a un minigrupo durante la semana, porque vamos a seguir profundizando en las consecuencias prácticas de lo que hemos estado hablando. Si quieres tener una cita con nosotros, con los pastores, y hablar más acerca de Jesús, conocer más de Él, estamos